Harta gente acá, recording in progress. Bueno, saludo a todos los compañeros que están ahora en la reunión y a quienes van a ver el video posteriormente. Hoy día estamos reunidos con nuestro compañero Ricardo Estuardo, que se encuentra en el otro lado del globo en este momento, así que haciendo su doctorado, creo doctorado, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y hoy día nos tiene una charla muy interesante para, sobre todo los que estamos en cursos más pequeños, para motivarnos un poco con lo que son las cuerdas y un poco la belleza geométrica que hay detrás de esta teoría, ¿verdad? Ujú. Sí, Entonces, sin más dilación, Ricardo, buenísimo. Bueno, Luis, gracias para los primero que amigos. todo, Luis, por la presentación. También gracias por la invitación a participar. Es siempre un agrado poder conversar de nuevo con gente del UDEC, siendo un exalumno. Eh, bueno, la idea de esta charla para mí era contar un par de cosas que son, bueno, una cosa, no un par, una cosa que es fundamental en teoría de cuerdas, pero desde un punto de vista distinto. O sea, decir, tengo esta propiedad, ¿cierto? Que voy a hablar más adelante, y que en algún sentido es importante en teoría de cuerdas. Entonces yo pensaba que eso sería una buena idea, presentarle todo este contexto a la gente, sobre todo que está en pregrado, porque hay que ser honesto. En la Universidad de Concepción no hay gente que haga que haga investigación en teoría de cuerdas, hay gente que hace investigación en gravedad y física de altas energías, que eso está súper bien. El profesor Oliva es importante a nivel internacional, pero de todas maneras no hay nadie que haga teoría de cuerdas. Entonces yo siento que es importante motivar a los estudiantes, y acá sueno como un religioso, no decir, oh, cuerda es el futuro de la humanidad, pero es realmente cierto, ¿no? Cuerdas es una teoría que es intrínsecamente bella por muchas cosas, y hoy día voy a contar una de ellas. Entonces ustedes se preguntarán por qué le puse el título a mi charla, pero la idea es la siguiente. Después voy a entrar en detalles con todo, voy a estar rayando, pero la idea de la charla es la siguiente. Imagínense que, bueno, quizá mucha gente acá ya lo escuchó, pero imaginen que si ustedes van al Dunkin' Donuts y se compran dos donuts. Ustedes las miran y dicen, oh, vaya, estas dos donas son muy parecidas. ¿Cómo puedo saber si son la misma dona? O sea, ¿cómo puedo saber si son geométricamente el mismo objeto? Topológicamente, a los que les gustará eso, da lo mismo. O sea, es un toro y es un toro. Pero hay toros que son distintos. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar dos toros? Esa es la pregunta que yo quiero abordar hoy, y esa pregunta tiene una consecuencia muy bella en teoría de cuerdas. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es un toro? Entonces, partamos con eh, ¿qué es un toro? Entonces, obviamente yo creo que todos acá saben lo que es un toro, porque ya lo dije, o si no, porque ya lo habían visto antes. Es básicamente una especie de donut, pues es un disco con un agujero al medio. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo yo me construyo un toro? O sea, a mí las donas me la dan hecha, pero imagínate que yo me quiero construir un toro. El toro, entonces, ¿cómo lo voy a construir yo? Para construirse un toro, ¿qué tiene que hacer? Uno se va al plano cartesiano y dice, ok, voy a tener una especie de rectángulo, ¿cierto? Digamos, de lados L1 y L2. Y lo que voy a hacer es pegar el lado L1 con el lado opuesto. O sea, lo agarro y lo identifico. O sea, quizás sea bueno hacerlo con una hoja de papel, pero creo que la idea es bastante clara. Entonces, lo que uno hace es, literalmente uno tiene un rectángulo y pega un lado con el otro y se arma un cilindro. Entonces, al hacer esto, uno obtiene un cilindro, ¿cierto? Y después, para obtener un toro, uno hace el mismo proceso. Uno agarra este círculo y lo pega con el círculo de abajo. Ahora, ustedes pueden decir, che, pibe, cuando yo hago eso, se me dobla la hoja y no me queda tan lindo como la dona del Dunkin' Donuts. Ya, eso es verdad. ¿Por qué? Es porque en dimensión 3, o sea, perdón por el tecnicismo, pero siento que es algo que es importante. O sea, uno después cuando hace esta identificación, ahí uno se obtiene su toro, donde los círculos, digamos, están pegados ahí. Pero ¿por qué yo no puedo hacer esto con una hoja de papel en el mundo en el que nosotros vivimos? Y eso es porque
no hay embedimientos, sorry por el tecnicismo, pero es un dato que me parece bastante curioso. No hay embedimientos que, que sean manifiestamente planos del toro en 3 dimensiones. El toro es una superficie de dimensión 2. Yo necesito solo 2 coordenadas para poder describir un toro. Una que describa un círculo y la otra que describa el otro círculo. Perfecto. Pero en dimensión 3 eso no se puede. No se puede que sean 2 coordenadas independientes. Siempre pasa algo raro. Por eso ustedes pueden mirar un toro y decir, flaco, tú me acabas de decir que este objeto es lo mismo que el plano, porque lo único que hice fue doblar el plano. Pero la cosa es que se ve que es curvo, pero realmente si uno calcula todas las cosas, las propiedades geométricas internas de un toro, uno se da cuenta que es plano. A todo esto, sean tan libres de interrumpir en cualquier momento para hacer algún comentario, pregunta, lo que sea. Bueno, habiendo dicho esto, habiendo aprendido cómo yo me construyo un toro a partir de una hoja de papel, voy a hacer una afirmación y si me creen esa afirmación, podemos seguir para adelante sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un toro? Entonces, ¿qué caracteriza eh, a un toro? Entonces, como hicimos anteriormente, ¿cierto? Uno tiene que elegir no necesariamente tienen que ser líneas rectas y horizontales, sino que pueden ser diagonales. Lo que yo necesito son, perdón, ¿qué es lo que caracteriza un toro? Yo necesito 2 vectores. Perdón, estoy usando mi letra de vectores. Yo necesito 2 vectores. Los voy a llamar W1 y W2. Con esos 2 vectores, digamos que W1 esté así. Lo voy a hacer con colores para que se entienda, ¿no? Entonces ahí voy a tener W1 y voy a tener, digamos, W2 aquí, W2. Entonces lo que yo hago es, hago copias de estos vectores. Entonces aquí tengo W1, voy a dibujar un puntito. Espera, creo que sería mejor si lo hiciera... Uy, ups. Sería mejor si lo hiciera en verde. Entonces esto va a definir un puntito acá, esto va a definir un puntito acá. Después hago otra copia de W2. Puedo hacer otra copia, otra copia por acá. Bueno, la idea se va a entender en un segundo. Y aquí, esto probablemente viene de acá, aquí, acá, acá. Entonces, en todos estos puntos donde se intersectan los vectores, cuando yo los voy copiando uno al lado del otro, esto forma una red, ¿cierto? Yo me puedo olvidar de los vectores y decir que tengo el plano cartesiano y hay una red de puntos en el plano. Y ahora es cuando viene esta afirmación que yo les dije, que un toro está completamente definido por una red. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una red, eso me va a definir completamente un toro. Y ojo que no es que yo esté pegoteando muchas veces la misma red, sino que dentro de la red hay una región que vamos a llamarla la región fundamental y eso es lo que define al toro y después lo único que estoy haciendo es copiarla y pegarla varias veces. Pero cuidado, que la misma red puede estar descrita por 2 vectores distintos. Eso es interesante. O sea, yo puedo describir la misma red, pero usando otros vectores, y obviamente la región fundamental va a cambiar. Pero el punto es que esos 2 toros van a ser el mismo. ¿Qué quiero decir? Eh, a ver, anotemos lo que acabo de decir. 2 conjuntos distintos, no, espérate, de vectores llamémoslos W1, W2 y W1', W2', pueden describir
la misma red. Ya, pero ¿cómo puede ser eso? Ok, hagamos un ejemplo. Entonces, yo puedo tener esta red y puedo tener los vectores que sean estos, los que dibujé antes, ¿no? Este y ese. O puedo tener estos otros vectores, este y, digamos, este mismo. Entonces, el punto es que dos vectores diferentes me pueden describir la misma red de distintas formas. Quizá este dibujo podría haberlo hecho un poco mejor, pero creo que la idea se entiende. El punto es que tengo dos conjuntos diferentes de vectores que describen la misma red. Pero si ustedes recuerdan, esos vectores son los cuales a lo largo yo hago el pegoteo en el plano. Entonces tengo un vector y hago el pegoteo. El otro vector hago el pegoteo y me armo un plano. Pero entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tengo dos vectores distintos, pero que me describen el mismo toro? Bueno, lo que ocurre es que, y acá voy a volver a usar mi hoja de papel, lo que ocurre es que cuando digamos que ya identifiqué dos lados, entonces me quedo con un cilindro. Entonces, en vez de solo identificar los otros lados, antes de identificarlo, a un lado voy a darle una vuelta en 2pi y después los voy a pegar. Pero en sí, eso es el mismo toro, porque yo puedo hacer un cambio de coordenadas, porque eso solo es una diferencia en cómo yo estoy describiendo el toro, que estoy diciendo que una coordenada como que se enrolla mientras yo hago la identificación. Pero eso es solo un artefacto de las coordenadas que estoy usando. Yo puedo usar otras coordenadas y va a seguir siendo el mismo toro. Entonces, la moraleja es dos conjuntos de vectores que definen la misma red, describen el mismo toro. Entonces, la cosa es que la red es el toro y yo puedo describir la red de distintas formas, usando vectores diferentes. Pero como describen la misma red, los vectores tienen que estar relacionados. Entonces, escribamos eso. Los vectores que describen la misma red tienen, ya, está claro por qué, o sea, si quieren responden, si quieren no, pero está claro por qué tienen que estar relacionados, porque al final están describiendo el mismo objeto. Entonces, necesariamente tiene que haber algo que los relacione. Ese algo es, digamos, va a ser una matriz. Entonces, W1', W2' va a ser una matriz y W1, W2. Ok, va a ser una matriz cualquiera, porque tiene que ser una combinación lineal, porque estamos en el espacio plano, y no nos queda otra opción. Entonces, ya vemos a esta matriz M. Entonces, M, hay dos puntos importantes. M tiene que ser... tiene que ser invertible. ¿Por qué razón tiene que ser invertible? Porque yo tengo que poder expresar unos vectores como una matriz por el... Tengo que poder expresar un vector como una combinación lineal del otro, o al revés, un conjunto de vectores como otra combinación lineal del primero. Entonces, por esa razón yo tengo que poder escribir cualquiera de los vectores en función del otro. Y eso solo lo puedo lograr si es que la matriz es invertible. Entonces, esta matriz tiene que ser invertible. Y además, M, digamos, déjame decirlo así, el determinante de M tiene que ser 1. ¿Por qué tiene que ser 1? Porque el área del toro es la misma. El toro sigue siendo el mismo. Y si cambiase el determinante, alargaría los vectores y eso me cambiaría el área del toro. Entonces tiene que ser 1 para preservar el área del toro. Porque recuerden que el toro ahora es la red. Y los vectores son mis distintas formas de describir la red. Ok, perfecto. Entonces ahora tenemos
una manera de decir, tengo esta red, si tengo unos vectores, sé cómo construirme otros vectores. Entonces tengo todo este conjunto de vectores que me describen el mismo toro. Pero el mismo. ¿Cómo sé cuando un toro es distinto a uno que ya tengo? Eso es una buena pregunta, la vamos a responder en breve. Ahora, solo déjenme dar un ejemplo de este tipo de transformaciones. Digamos, hagamos ejemplos. Ejemplos. Ok. No, primero déjenme decir lo siguiente, perdón. Eh, el punto es que pareciera ser que los vectores W1 y W2 son independientes. Pero la verdad es que, por una cosa que no voy a mencionar, no son. Lo que nos interesa no es los vectores, sino su. Cómo se la proporción entre los vectores. Entonces, déjenme hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer em, ahora, por simplicidad, excelente. Pasaremos al plano complejo. Ok. Ok, ahora, antes de que yo diga esto, ¿hay alguna pregunta hasta este punto? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El vector W1, que tiene dos componentes, digamos W1 componente X, W1 componente Y, en el plano complejo lo vamos a escribir como un número complejo que tiene W1X más I W1Y. Entonces así es como vamos a pasar desde el vector al plano complejo. Pero la idea es la misma. Uno se puede seguir imaginando la misma red en el plano complejo, no va a cambiar nada. La única diferencia es que ahora en vez de un vector tengo un número complejo. Pero todo el tratamiento que hicimos antes va a seguir siendo exactamente el mismo. Entonces, en el plano complejo, la única cantidad importante es tau, que va a ser W2 dividido W1, y ahora hablando de números complejos, que es llamada parámetro modular. Es Disculpa, solo un Ricardo. nombre, ¿eh? Decime. Eh, Me quedó una duda respecto a Sí, sí, sí. que, bueno, no sé si un golazo, pero estoy seguro que tiene una interpretación, pero el hecho de que estás considerando transformaciones que preservan una orientación porque escogiste el determinante igual a uno. El Eh, argumento, el, sí. el argumento eh, para que tú no puedas tener determinante menos uno es porque quieres que preservan orientación, ¿no? Porque con Ah, determinante menos uno igual se preserva el área. claro, claro, sí, sí, igual ahí quieres, pero claro, pero el punto es que me parece que igual puedes cargarte Hay todo un rollo con la simetría conforme detrás que no quise mencionar, pero por ahí va la cosa. Sí, 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 pero es verdad, también hay que preservar la orientación del pibe. Por- Porque no... ¿cómo? Es porque Claro, quieres que al final, mira, tú al final se reduce a que esto es un scattering en cuerdas y tú quieres preservar la orientación en ese caso. claro, porque Algo así. geométricamente al final Sí, sí. tú podrías considerar la transformación donde simplemente le flipé el signo a uno de los vectores, sería la misma red, Claro, es la misma red, eh, exacto. y sería el mismo toro, de hecho, pero tendría Sí, una sí, sí. orientación diferente en su composición. Pero igual creo que tú tienes, ok, aquí tengo otro argumento que quizás es más simple. El determinante tiene que ser uno. Bueno, espera. Que igual, o sea, las cosas que Sí, preservan sí, áreas son las sí. transformaciones que son ortogonales. Entonces, que pertenezca como el grupo ortogonal, eso te va a preservar áreas. O sea, no, espérame, Porque estáis preservando el producto este interno. grupo no es, este grupo es SL2Z, por si acaso. Ah, sí, los numeritos estos tienen que ser enteros para preservar la estructura de la red, pero eso no lo mencioné. No, la cosa es que, las cosas que preservan como el área son las cosas que preservan como el producto interno de las cosas. Eso.
Ujú. Buena, buena. No, pero yo creo que hay un argumento ahí es que, claro, tú quieres preservar. em, Espérame que estoy pensando. Claro, sí, tú quieres preservar la orientación también. Pero sí, tú también podrías permitirte que fuera igual a -1. Bueno, excelente. Buenísima la pregunta. Sí, ya, el parámetro modular. Entonces, estas transformaciones, entonces la transformación, la transformación, esta que teníamos antes, W1', W2', que era igual a ABCD, W1, W2, uy, ok, W2, cuando lo escribimos en términos del parámetro modular, se escribe así. El parámetro modular se va a tau C tau más D. Entonces uno puede escribirse las mismas transformaciones, pero en términos de cambios en el parámetro modular. Y ahora voy a dar ejemplos. Entonces, hagamos ejemplos. Voy a hacer dos. El primero va a ser si yo considero cuando tau se va a tau más 1. Eso significa que estoy haciendo a igual a 1, b igual a 1, c igual a 1 y d igual a 0. ¿Qué es lo que hace esto? Es lo que ya escribí antes. Entonces, si uno tiene su red, uno está cambiando estos vectores. Déjame dibujar el cuadradito completo. Uno está haciendo ese cambio a este cambio. Bueno, aquí se... claro, acá. Uno está haciendo ese cambio. Y también hay otro que vale la pena mencionar, que es cuando tau se va a tau sobre tau más 1. Y eso lo que hace es lo mismo, pero, bueno, déjame agrandar mi red. Entonces hace exactamente lo mismo, pero en vez de irse hacia el lado, se va hacia arriba. Ahí. Pero al final todos se están describiendo la misma red. Entonces, bueno, y hay otra más, pero el punto es que con estas dos me puedo generar la tercera. Entonces tengo estas dos transformaciones con las que yo agarro un parámetro modular, que ahora el parámetro modular me describe completamente el toro. Entonces yo agarro el parámetro modular, le aplico estas transformaciones que se llaman transformaciones modulares y obtengo el mismo toro pero descrito de una forma distinta. Entonces ahora uno se puede hacer una pregunta. Ok, la voy a escribir porque es una pregunta importante. Entonces, dado un parámetro modular, tau, puedo obtener todos los posibles parámetros modulares. Lo que quiere decir es que si tengo un toro, hago una transformación, me da el mismo toro, pero descrito de otra forma. Entonces esta pregunta lo que quiere decir es si es que todos los toros son el mismo. La respuesta es que no. No todos los parámetros modulares están conectados por diferentes transformaciones modulares. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Imagínense yo tengo el plano complejo. Tengo aquí tau x y aquí tengo tau y. Agarro un punto. Esto describe completamente, déjame poner i, tau y para que se note que es un número complejo. Tengo este punto. Hago una transformación modular, esto me va a llevar a otro tau. Hago otra transformación modular y esto me va a llevar a otro tau. La pregunta es, ¿cuántos taus distintos tengo? Esa es exactamente la pregunta que es importante, y esa pregunta es la misma pregunta que preguntarse cuántos toros distintos hay
o en la misma pregunta de cuándo dos toros son distintos. Dos toros son distintos si tienen parámetro modular diferente. Entonces la pregunta importante ahora es ¿cuántos parámetros modulares distintos hay? Esta pregunta es por la que estamos aquí el día de hoy. El punto es que uno podría decir, ok, tengo uno y hago todas las transformaciones modulares que pueda y los ignoro. Eso es lo ignoro y después parto con otro e intento encontrar una región del espacio donde estén contenidos todos los parámetros modulares que son distintos. Esa región es la siguiente. Déjenme hacer un dibujito. Entonces toda esta región de acá, déjenme llamarla, o sea, esto de aquí es un círculo de radio 1 y este punto de, bueno, me quedó malísimo el dibujo. Ahí sí. Ahí sí. Entonces esto aquí vale un medio, esto vale un medio y este es un círculo de radio 1. Entonces toda esta región que está pintada se llama F0 y es la región fundamental. ¿Qué quiere decir que sea la región fundamental? Que si yo agarro un parámetro modular aquí, digamos, agarro un parámetro modular acá adentro y después agarro otro parámetro modular acá adentro, esos dos parámetros modulares definen toros que son completamente diferentes. Entonces, para cualquier valor, para cualquier parámetro modular que esté dentro de esa región, ninguno que esté dentro de esa misma región va a describir el mismo toro. Entonces, a partir de cualquiera de estos, yo me puedo generar uno que esté afuera. Entonces, la pregunta de cuántos toros hay es infinitos, pero no son tantos infinitos como todos los posibles, sino que hay algunos que se repiten si es que yo considerara todas las posibles, todos los posibles parámetros modulares. Entonces, esta región se llama la región fundamental y describe todos los toros que son completamente inequivalentes. Entonces, escribamos eso. La región fundamental F0 describe todos los toros inequivalentes. Perfecto. Preguntas hasta ahora, porque esto es algo fundamental, que es lo que quiero seguir hablando ahora. Entonces, si tienen una pregunta de esto, ahora es el momento. Lo que sea. Yo no tengo una pregunta, pero un comentario. Lo que pasa es que ahora se me viene a la cabeza la cuestión de por qué preserva área. La cosa es que preserva área, pero como en el plano hiperbólico. No preserva como. O sea, como que está la estructura hiperbólica metida entre medio para que preserve área. La transformación modular preserva áreas en el espacio hiperbólico. Y esos espacios, los espacios hiperbólicos son espacios que son. O sea, no lo podría pensar de que son como. Tienen esta propiedad de invariante bajo escala y esas cosas. Entonces, en el plano hiperbólico es donde están preservando áreas. El grupo modular es un grupo de isometrías en el espacio hiperbólico. Eso. Buenísimo. Bueno, tiene que haber una conexión ahí interesante con la simetría conforme, entonces. Yo pensaba que era eso. Ya, pero buen dato. Ricardo, ¿Alguna pregunta? Decime. en esa zona churada que existe allá arriba, Sí. ¿no? Que se parece como. O sea, me trajo muchos recuerdos como a esta zona de los ceros de la Z de Riemann, si no me equivoco. ¿No hay como alguna? ¿No tienen alguna relación? Creo que no. Porque igual la Z. Porque esa igual tiene como. Se dice Claro. de que hay. Sí. Donde los posibles ceros está como entre menos un medio y un medio. Claro. Es una buena pregunta, pero la verdad es que no tengo idea. Pero, ¿sabéis qué? Puede que tenga sentido, porque igual la Z de Riemann está definida
en el plano complejo. Entonces quizá el grupo modular está metido ahí, de nuevo. Porque la cosa es que uno, en un paréntesis, ¿no? Uno podría olvidarse de todo esto del parámetro modular y tal, y preguntarse cuál es la región fundamental del grupo modular, y olvidarse que uno está hablando de toros, ¿cachai? Entonces quizá la Z de Riemann tiene algo que ver con cosas modulares, pero la verdad es que... Pero sí, ¿cachai? Que sí me acuerdo de eso, que en un medio pasaba algo interesante. Bueno, voy a cachar. Bueno. Está buenísima la pregunta. Oye, Rick, Decime. ¿es cierto que en ese plano tú estás diciendo que la Mm. región fundamental, cada puntito viene a ser como un Taos que representa un toro Sí, único, sí, por decirlo de alguna diferente. manera, ¿verdad? Claro, Sí, sí. diferente al resto de la región. Entonces, si Ujú. yo ahora me voy a otro puntito que esté fuera de esa región, voy a tener un toro que está dentro de... Claro, que está relacionado. Entonces, sí, Cla- exactamente. Entonces, si tú, este punto que está afuera, Ujú. está relacionado con uno de los que está acá adentro por una de estas transformaciones modulares. A tau más B, C tau más D. Ya, y Entonces, todo lo que está afuera ujú. es equivalente a uno que está adentro. Ya, y de curioso nomás, ¿hay como un Ujú. patrón que identifica a los que están de afuera con los de adentro? ¿O Mm, hay algo bonito ahí? ¿O? como algo geométricamente interesante. Sí, La verdad es que parece que no. Parece que no. Pero es que como tenéis muchas transformaciones, porque todo, no sé, habría que seguir en la pista. Quizá como usando Python uno podría hacerse como una trayectoria, pero la verdad es que a priori yo diría que no hay nada muy bueno. O sea, depende de tu concepto de bonito, pero a mi claro, parecer claro. no habría nada, Sí, como, nada. como un patrón, decía yo, una cosa así. Claro, no, me Ujú. parece que no. Ya, bueno, gracias. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, quiero hacer el siguiente comentario que va a ser importantísimo. N- El cero no está en la región fundamental. Eso va a ser muy importante. Entonces, la región fundamental no toca el origen del plano tau, o sea, de tau del parámetro modular. El parámetro modular cero no está en la región fundamental. Ya, y ahora es cuando viene la pregunta de qué tiene que ver esto con teoría de cuerdas. O no recuerdo, te puedo hacer una pregunta antes de Sí, que sí, te dale, metas ahí. dale, 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 dale. Que yo tenía entendido ¿Mm? que así como que un toro estaba más, como principalmente más definido por el hecho de que tuviera un agujero. Entonces, Ah, llegaste eh, tarde, ¿ah? ¿O no? Porque eso lo dije al principio, de que una cosa es un toro, que topológicamente todos los toros son iguales, pero ahora a mí me interesa caracterizar, por ejemplo, es distinto tener un toro de radio 1 y que tenga radio 2 así, o un toro que tenga radio 4, pero radio 1 en la circunferencia chiquitita. Esos dos toros son claramente distintos, son topológicamente iguales, pero son visualmente distintos. No sé si tu ya, pregunta ya. va por ahí. Sí, ¿Ya no, cachai? sí. Y está desde el Ya, principio, quizás no presté atención a eso. ya, sí, lo dije al principio, dije que para mis amigos topólogos esta charla quizás no era muy interesante, porque todos los toros son los mismos topológicamente hablando, Ah, ya. pero, porque todos son algo con un hoyo. Ujú. Y claro, exactamente. Son más que métricamente distintos porque todos tienen la misma métrica, que es la plana, pero em, tienen distintos radios, que son estos distintos vectores. Entonces, distintos de estos vectores te caracterizan completamente el toro. Pero después tú te das cuenta por algún argumento que, lo que en realidad importa es esta razón, el parámetro modular, que es lo que te caracteriza completamente al toro. Que eso, oye, sí, eso. Ya, bueno. Bueno, un segundo.
Buenísimo, que me estaba molestando el cabello. Más preguntas. Si no hay más preguntas, sigo. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con teoría de cuerdas? Antes de partir con teoría de cuerdas, voy a hablar de teoría de partículas, porque uno tiene que comparar con algo. Entonces, hagamos un comentario de teoría de partículas. En teoría de partículas, lo que nos interesa es calcular el choque de partículas, también conocido como scattering de partículas. Entonces uno se puede preguntar qué pasa con este tipo de diagramas, donde tengo una partícula en las posiciones x1, x2, x3, x4. Aquí estos vértices están en bueno, seamos consistentes, y4, y3, y2. Entonces lo que ocurre es que cada una de estas líneas va a estar descrita por un tiempo propio. Déjeme llamarlo tau 1. Esta anotación es un poco mala. No, déjeme llamarlo T1. T1, T2, T3, T4. Entonces cada una de estas líneas está caracterizada por un parámetro, que es el parámetro natural de esa línea. Del parámetro natural de esa línea, y lo que tenemos que hacer es integrar sobre todos los vamos a integrar alguna cosa sobre todos los parámetros naturales del diagrama. Entonces, de esta manera, cuando integrando, vamos a tener diagramas cuando el cuadradito, el rectángulo es más grande, cuando es más chico, cuando es muy horizontal, a veces va a ser muy vertical, pero hay uno que es interesante. Esto se va a infinito, en la integral, digamos, la integral diverge cuando, y aquí es cuando uno se pega el chispazo con lo que dije antes, cuando T1 hasta T4 se van a 0. Entonces, cuando toda esta interacción se concentra en un punto, eso diverge. Y no tenemos control sobre esa situación. Esta divergencia se llama divergencia ultravioleta. ¿Por qué? Porque básicamente cuando tengo puntos muy juntos, hay mucha energía en ese proceso. Entonces, cuando se junta todo, hay una divergencia en la integral que no podemos tratar, y es llamada divergencia ultravioleta porque es cuando todos los parámetros se van a 0. Claro, eso, todos los parámetros se van a 0 y en esa región está, ¿qué es decir? Cuando pasa esto. Cuando pasa esto, diverge. Esto diverge. Eso me lo tienen que creer. Y ahora, aquí este era el comentario importante. Entonces, cuando todos los parámetros se van a 0, está esta divergencia. Ahora, si estuvieron prestando atención, recordarán que en el toro, el parámetro importante no puede ser 0. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es la importancia de eso. Ahora consideremos, consideremos el mismo proceso en teoría de cuerdas. Entonces, la única diferencia es que ahora en vez de tener líneas que se propagan, que son la línea que te cuenta la historia de la partícula, voy a tener esta especie de diagramas como de pantalones. Que seguramente muchos de ustedes verán y que son bastante bonitos. Entonces, este es el mismo proceso, es básicamente engordar las líneas en teoría de partículas, uno las engorda y se hace diagramas en teoría de cuerdas. La cosa es que los matemáticos en el siglo XIX-XX mostraron que cuando uno hace esto es lo mismo que tener un toro. Ahí viene la importancia de hablar de toros, es lo mismo que tener un toro, donde le saqué algunos puntos, pero para nuestra discusión eso da lo mismo.
Entonces, estos choques en teoría de cuerdas son lo mismo que trabajar en toros. Pero como vimos antes, uno tiene que integrar, tiene que integrar sobre todos los posibles toros. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que integrar sobre todos los distintos toros? Porque tengo que dar cuenta de todas las posibilidades distintas en que las cuerdas pueden chocar. Entonces tengo que dar cuenta cuando las cuerdas están chocando en un toro que es muy grande o también cuando están chocando en un toro que es muy chiquito. Entonces tengo que dar cuenta de todas las posibles historias. Pero aquí viene lo que es interesante. Cuando yo hago la integral, tengo que integrar sobre f0. No precisamente f0, pero déjame decir que es f0. Tengo que integrar el parámetro modular que me controla todos los distintos toros y lo tengo que integrar sobre f0. Y aquí es importante que en f0, tau igual a 0 no está en f0, que es la región fundamental. Y esto nos dice que no hay divergencias ultravioleta en teoría de cuerdas. Y esto es muy importante, así que déjenme ponerlo en una cajita. Y esta es la conclusión, como el hecho importante que yo quería recalcar en esta charla. Que algo tan simple, depende de su concepto de simplicidad, pero algo tan simple como preguntarse si dos toros son iguales o no, o cuándo dos toros son equivalentes, tiene aplicaciones que son, si uno fuera como que le gustara la geometría nomás, pero tiene una aplicación, una consecuencia muy importante en teoría de cuerdas, que es que no hay divergencias ultravioletas. Y ahora ustedes se podrán preguntar, che, pibe, ¿por qué no queremos divergencias ultravioletas? Esas divergencias nos dicen que la teoría no, a energías altas no es la teoría fundamental. Pero acá no hay divergencias ultravioletas, entonces eso es una señal de que teoría de cuerdas sí es algo que es propiamente fundamental. Entonces, y ni siquiera estoy considerando supersimetría en la cuerda. Esto es en la cuerda que uno estudia en un curso introductorio. Lo primero que uno estudia sin agregar ningún ingrediente mágico, uno puede mostrar que no hay divergencias ultravioleta en teoría de cuerdas. Y lo mismo va a ocurrir si uno considera un dos toros, digamos, como si uno tuviera como si uno tuviera un premio sorpresa y vinieran dos donas pegoteadas, digamos. Lo mismo ocurre en ese tipo de superficies. Entonces, esta es qué vergüenza. Bueno, esta es la conclusión de la charla. Es una que según yo es un hecho que hace que, en primer lugar, ah, siento que se puede seguir de manera que es relativamente simple. O sea, solo uno necesita saber variable compleja para poder, y ni siquiera eso, para poder seguir un poco esta discusión. Y incluso sabiendo tan poco, puede entender esta consecuencia que hace que teoría de cuerdas sea tan fundamental como que es que no tenga divergencias ultravioleta, porque sí tiene divergencia infrarroja. Pero eso me parece que es bellísimo, que a uno que esté en pregrado y uno pueda, de alguna forma, en el progreso que uno está haciendo, con las herramientas que uno le dan en el segundo año, poder seguir una discusión que tiene una consecuencia en teoría de cuerdas, me parece que es algo que ustedes se merecen saber. Así que eso es todo por mi charla. Muchas gracias por estar acá. Y si tienen preguntas, son más que bienvenidas. Si quieren discutir de otra cosa, nos podemos quedar hablando después, como ustedes prefieran. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rick, por esta charla. Bastante buena, bastante interesante. Y claro, pues, esto es cosa que uno ya con un poquito de herramientas puede seguir el hilo.
y al final el plot twist es algo súper elevado, es teoría de cuerdas. Ahí donde... yo creo que podemos empezar con preguntas, ¿o no? Para ir más ordenaditos podemos ir levantando la mano si es que no... O prefieres que los compis se vayan desmuteando. Que se vayan desmuteando nomás y pregunten, así no tengo ningún problema. Ya, perfecto. Entonces eso, vamos con preguntitas ahora. Aló, aló. Buenísima, César. Profesor, muy buena charla. Profesor, gracias. Tengo una duda respecto a como cierto grupo de transformaciones que también generan toros, porque, claro, tú establecías la analogía de que uno podía tener una sección definida por unos vectores, y el tema es que a lo largo de los vectores uno hace la compactificación Claro. ¿Sí? Ya, entonces uno se puede formar el toro así. Entonces, digamos, hacemos una compactificación. Disculpa, Está bien, no pasa nada. Sí. Ahí, un segundo, voy a cerrar la puerta. Ahí. Ya, ahí sí. Ya. Mi pregunta va orientada a, tú puedes hacer una compactificación y hacer un cilindro, pero luego hay algo curioso respecto a la segunda compactificación. La segunda compactificación es que... Ay, un segundo, los perros están gritando horrible. Da lo ¿Se mismo, escucha? da lo mismo. Ya. La segunda es que cuando haces la compactificación del cilindro en la otra coordenada que te queda o la otra dirección, tú puedes hacer una torcedura Sí. y pegar los extremos, ¿sí? No sé si se entiende Sí, más o menos la... sí. Podía hacer, en vez de hacer así, tú podías hacer y después. Exactamente. Ese grupo de transformaciones generan a priori toros que son idénticos, ¿cierto? Sí, exactamente. Ya, perfecto. Entonces, Ojo, el twist tiene que ser en una vuelta completa. Tiene que ser 2pi la vuelta que tú haces. ¿y por qué? Porque tú quieres preservar. Ok, eso es una buena pregunta. Es porque tú quieres conectar. Bueno, de nuevo, es para preservar la orientación en la cuerda. Porque si no, o sea, si tú, por ejemplo, le dieras una vuelta en pi, significa que tus campos que viven en esa superficie, cuando dan una vuelta completa, se vuelven a menos el campo. Entonces estás cambiando las simetrías de tu teoría. De la teoría grande, digamos. Claro, igual Sí. es un argumento a posteriori, pero estamos Ujú. hablando Claro, claro. al nivel geométrico, porque dentro, internamente en ¿cómo decirlo? Hay una diferencia en los toros, una diferencia muy sutil. Por ejemplo, si en vez de que él diese una vuelta en 2pi, fuese una vuelta en pi, Ujú. Sí, ahí eh, cambian muchas cosas. cambia Por, mucho. sí, pero creo que igual tenéis que tener en cuenta que todas las cuentas que se hacen. Bueno, sí, es que según yo esa pregunta es muy buena, pero como que diverge un poco de la dirección que yo quería darle en teoría de cuerdas, pero es una buena pregunta igual, en el sentido de que ahí tú podrías estar generalizando un poco la discusión, pero lamentablemente se sale de la teoría de cuerda que está orientada. Igual hay teorías de cuerdas que no son orientadas, pero que tienen distintas propiedades. Comprendo, comprendo. Ujú. Pero de todas formas, no existe un parámetro que te vincule una forma de compactar como dentro de todo lo que viene de tu charla, por ejemplo. Así como si quisierais obtener ese tipo de toros, porque al final tendría las mismas propiedades geométricas. Del radio interno sería lo mismo, el radio externo sería lo mismo. Eh, Pero me parece que tiene que haber algo que sea geométricamente diferente, porque tú, si lo piensas en el plano, digamos, tú tienes tu hoja de papel y déjame hacerlo con colores. Tú, si vienes por un lado, sales por el mismo lado, pero en el caso de la otra identificación, digamos, en el caso normal, tú saldrías directamente por la misma línea, pero con lo que propones tú, si yo entro por un lado, voy a salir como por otro, en comparación. Entonces me parece que ahí el tema este claro, debería haber un parámetro extra que te controle esa, esa diferencia. claro.
Y tiene que ser muy simple, tiene que ser alguna cosa que sea más o menos 1. Si es más 1 es porque estás orientado bien y si es menos 1 es porque estás orientado al revés. Tiene que ser algo así. Ah, comprendo, comprendo. Ujú. Bueno, al final la respuesta corta es que serían el mismo toro. Ahora, si intentáis hacer cuerdas con No, eso, no serían el mismo toro. es que es distinto porque tiene este parámetro, o sea, digamos, los toros con omega igual a 1 y omega igual a menos 1 no están conectados. Claro. Ya, Bueno, eso. bueno. Pero claro. Igual es diferente, ¿ah? Porque hay visto un video de Numberphile, si no me equivoco, donde hay un tipo que habla de toros que están twisteados en direcciones, o sea, en ángulos que no son 2pi. Entonces, como que si tú cortáis con una tijera, como dibujo una tijera, así. Si tú cortáis con una tijera a lo largo de esta línea, como que el toro se te separa en dos cintas de Mobius, pero que están conectadas, y eso es distinto con la... O sea, el parámetro como que Sí, sí. te mide la diferencia de cosas sería el binding number, el winding, que es como el número de vueltas que voy a poner en el toro. Eso es lo que a ti te... Eso cambia si tú lo twisteas o no lo twisteas. Como el número que Ah, hay, además, sí, sí, sí. el winding number te mide cuál es, qué tan twisteado estaría como el toro. Que mientras más twisteado, te cambia cuánto demoráis tú en darte una vuelta. Claro, claro. Comprendo, comprendo. Ya, bueno. Disculpa, Sí, acerca de lo que dice, o sea, no sé quién lo dice, pero igual donde cae la discusión de si son vueltas enteras o no, el winding number es un número entero siempre, por si acaso. claro. Sí, Entonces, sí. no, como que no toma el conjunto como de todas las posibles vueltas, porque no toma las intermedias, así como una Claro, vuelta y media Claro. claro, no la claro. toma. Eso. O Sí. sea, Pero como yo que no creo que se está refiere, yo caracterizado creo que completo. el Nico se refería a que tenéis que, bueno, no sé, no, como que tenéis que dar dos vueltas para que el winding cambie Eso, en De una, uno a una dos, cosa así. eso. de Sí, uno a dos, claro, sí. claro que tiene que ser algo así a lo que se refería. Pero Ah, ya. aunque sea una vuelta muy pequeña, como una torcedura muy pequeña, existe Ujú. un número de vueltas que tengas que darle al toro a lo largo del toro, de forma que llegue a un mismo punto, si no son Claro. desconexos. Claro. Como que aumenta el número de vueltas necesarias para volver al mismo punto. Ujú. Claro. Pero la cosa es que, al menos lo que... Ah, ok. Ya tengo un comentario que puede ser... Bueno, esto mismo de que puede ser orientable o no orientable, pero creo que lo comenté al principio, que cuando tú das la vuelta en 2pi, pareciera ser que el toro está torcido, pero en realidad es un problema de tus coordenadas. Tú podías elegir con el toro, cuando le dais la vuelta en 2pi, podías elegir otras coordenadas donde se ve que no es una vuelta en 2pi. Pero eso no lo puedes hacer cuando está twisteado en pi, porque ahí tenéis están doblemente evaluadas las coordenadas donde pegoteáis, ¿cachai? Bueno, No, eso no, igual no tendría esa. Es como tratar de definir coordenadas en la cinta de Mobius, una cosa así debe ser. Porque si tú lo pensáis, podías hacerlo al revés. Olvídate de identificar. Se me acaban los colores. Olvídate de identificar este lado. Olvídate de esto. Si tú identificáis cruzado, tenéis una cinta de Mobius. Entonces ahí claramente tenéis el problema de la orientación. Aparece el tiro. O sea, igual el hecho de que Bueno. el mapeo esté o no unívocamente evaluado, igual te da como el índice de la función. Y un índice que hay con relación a las vueltas es el winding number. Mm. Eso. Más preguntas, si es que existen. Eh, De Luis, la gente joven, decime. Sí que, eh, déjame decir que la gente más joven que no tenga miedo de preguntar, porque alguna vez todos nosotros fuimos jóvenes y todos también nosotros tuvimos dudas sobre todas las cosas que nos contaban. Así que la única forma de sacarse las dudas es preguntando. Así que envalentónense, pregunten nomás. Decime eh, nomás, Luis. sí, hablando de joven y tener dudas, voy a retroceder como 4 temas atrás. ¿Ya? Y te quería volver a preguntar por algo del Tau. Tú, ¿no es cierto que ya todos los Tau posibles son como una región, ¿verdad? Y Sí, sí. ¿Dónde? Aquí eh, está. ¿cómo
puntito en esa región. Entiendo que es como una región continua, ¿no? Sí, Sí, sí. entonces, muy geométricamente lo que me hace imaginarme es precisamente como la idea de irle cambiando como los radios al toro, por decirlo de una manera, Ujú, y lo agrandando, claro. achicando, como que a eso se relaciona la idea de que de los taus, ¿verdad? Del tau, perdón. Claro, claro. Por ejemplo, si tú tienes tau igual a 1, por ejemplo, que es, bueno, tau igual a eh, i, porque el 1 no pertenece. Cuando tú tienes tau igual a i, eso quiere decir que el W1, bueno, aquí hay algo que es sutil. Eh, pero uno de estos puntos, sorry, que hay uno de estos puntos que te caracteriza cuando los dos W son iguales. O cuando o hay alguna proporcionalidad entre ellos, ¿cachai? Ujú. Claro, sí, eso es. Cuando tau es igual a i, cuando W2 es i y W1 es 1. Y eso lo que quiere decir es que eh, tu toro lo hiciste con un cuadrado de lado 1. Que tú agarraste un cuadrado de 1 por 1 y te hiciste un toro. Y ese punto es este que está aquí. Entonces después tú te cambias al punto donde el tau vale 2i y lo que hiciste fue, en vez de hacerlo con un cuadrado, lo hiciste con un rectángulo. Donde uno de los lados vale 2 y el otro de los lados Ujú. vale 1. Claro, pero a lo que me refería más bien era partiendo de la base de que sé que el tau me va a identificar un toro distinto y me imagino que un toro distinto va a tener como unas proporciones, por decirlo de una manera, Claro, distintas. claro, Entonces, claro, yo sí, esto podría haber mismo. O sea, supuesto, con esa información, yo ya podría haber supuesto de que los tau van a estar distribuidos con una superficie. claro, claro, pero o sea, yo no lo dije, pero eso es un golazo. No sé si tiene que ver con tu pregunta, pero el golazo es que nosotros partimos diciendo que necesitabas dos vectores, o sea, dos números complejos. Necesitas dos números complejos, dos parámetros en realidad. Pero en realidad, yo en un punto dije que lo que importa en realidad es un parámetro que es eh, la razón entre los dos radios. Entonces, hay algo que te dice que en realidad no tienes dos parámetros independientes, que en realidad es uno solo. Pero de nuevo, claro, o sea, tú puedes partir cuando tau es i, entonces tendrías un toro donde un círculo vale 1. Déjame hacerlo así primero. Así. Bueno, me va a quedar horrible porque no sé dibujar, pero algo así. Bueno, creo que la idea se entiende, ¿no? Ahí. Entonces, que tienes donde este radio vale 1 y este radio de acá también vale 1. En cambio, si tuvieras un tau que vale 2 y tú tendrías algo eh, así, donde este ahora vale 2 y este vale 1. Entonces, claro, distintos tau te controlan. No sé si eso es a lo que te referías tú. Me puedes Eh, preguntar de nuevo, no tengo rollo. claro, claro. O sea, es que en realidad mi pregunta surgió más o menos por cómo estructuraste la charla, que partiste hablando así como del problema, de si tenemos toros distintos y de los Ujú, tau. ujú. Entonces, a lo que yo me refería es que uno podría haberlo supuesto pensando a qué le llamamos que un toro sea distinto. Ah, claro, claro. Ujú. Pero, ojo, creo que eso es a lo que iba mi comentario, que de manera ingenua, con todo el respeto que del mundo, uno podría haber pensado que Ujú. tengo dos parámetros distintos, que son los dos radios, ¿cierto? Claro. Pero en Ujú. realidad tengo uno solo, que es importante. Ya, Eso quería decir. claro, sí, eso es importante igual. Ya, entonces, Perfecto. Entonces, de manera, es correcto, uno podría haber partido el problema suponiendo que tengo dos parámetros distintos, pero en algún momento te hubieras encontrado que en realidad tenías un parámetro que era el importante. bacán. Gracias. Buenísimo. Esta noción de que los toros tengan radios es porque esto lo estamos considerando que están bebidos en otro espacio. Ah, Porque uno a priori podría decir, ya, no, digamos que en X, digamos, estoy claro, avanzando claro, uno y vuelvo al mismo porque, punto, y claro, en Y avanzo otra cierta cantidad, vuelvo al otro punto. ¿Qué pasa si redefino a X'? X' que sea la mitad o el doble, y podría ser claro, un pero cambio así, y claro, piensa lo siguiente, tú tenís, por ejemplo, es exactamente lo que estás diciendo tú. Tenís la métrica del espacio plano en dimensión 1, más en dimensión 2, perdón. Entonces, X
como tú tienes la libertad de moverte en X, o sea, tienes traslaciones en X, tú puedes hacer la identificación y decir ya, X va a pertenecer entre 0 y Rx, cerrado. Y va a hacer lo mismo para Y. Y pertenece a 0 RY. Entonces, de alguna manera, esto que era el plano ahora es un toro porque tienes dos radios distintos. Y aquí fíjate que no hice ningún embebimiento en ninguna cosa. Entonces, tú lo puedes hacer. Tú tienes, claro, estas dos descripciones que son equivalentes del toro, ¿cierto? Donde tú tienes X, que llega hasta Rx, que son los vectorcitos que yo describí al principio, RY. Y tú dices, ok, si yo salgo por aquí, aparezco por este otro lado, y si yo salgo por acá, aparezco por este otro lado. Eso es un toro, sin necesidad de, que es lo que yo dije antes, de que lo importante era la red. Y en la red yo nunca hablé de doblar nada, sino que dije, ok, ¿qué es un toro? Caractericémoslo, es la red. Entonces, en ese mismo sentido, claro, uno puede olvidarse de que en realidad es esta dona, si es que esa es tu pregunta. Cacho, cacho. Y ahí también hace más sentido el hecho de que, por ejemplo, escogiendo un Rx y un RI iguales o uno escalado, pero en la misma proporción, uno diría que son dos toros iguales. Claro, claro. Pero uno tiene que... No, sí, tenéis razón, Claro. Uno igual tiene que encontrar, porque lo que creo que no lo mencioné, pero cuando uno hace ¿dónde está? Esta transformación azul, por ejemplo, donde uno parte de la región roja, donde estos son tus vectores, pero después haces una transformación modular que te lleva a la región azul, donde tu región fundamental es, tus nuevos vectores son los azules. Eso, en el sentido de construirse el toro con el papel, es equivalente a hacer esta vuelta en 2pi. Eso, entonces todas las posibles transformaciones que uno puede hacer se pueden ver intentando construirse un toro con una hoja de papel. Entonces, las dos perspectivas siguen, convergen para describir lo mismo. Ah, buena, buena. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no, me voy a hacer una pregunta solo, ¿eh? Porque creo que es importante. Algo que nadie preguntó, pero voy a preguntar yo. Acá yo mencioné divergencias ultravioleta. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las divergencias infrarrojas? Déjenme escribir IR para infrarrojo. Entonces, yo voy a decir que esas divergencias aparecen cuando uno considera taus que son muy, muy grandes. Bueno, sorry. Aparecen divergencias que cuando uno considera taus muy, muy grandes, lo que quiere decir que uno tiene toros muy grandes. Pero esas divergencias son importantes porque esas divergencias tienen sentido físico. En teoría de partículas, las divergencias infrarrojas dan cuenta de cuando se produce una partícula en un choque. Las divergencias infrarrojas también son las que en teoría de cuerdas te sirven para comparar con lo que uno esperaría de una teoría de campos normal. Entonces, uno puede de alguna manera reescribir su teoría de cuerdas para hacer choque de gravitones, por ejemplo, y esas son divergencias que uno debería esperar que también estuvieran presentes. Y exactamente ese es el caso. Las divergencias las divergencias infrarrojas en teoría de cuerdas dan cuenta de los fenómenos físicos que vemos hoy en día. Y más cosas. Ese es un problema, pero no es importante. Y la invariancia modular, ¿qué le afecta a la divergencia infrarroja? No, la invariancia modular no le hace nada.
la invariancia modular lo único que hace es asegurarte que no hay divergencias ultravioletas. Pero siguen habiendo divergencias infrarrojas, porque son en la región donde este tau es muy, 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 muy grande. Cuando tú te vas muy, muy lejos en esa región, tienes divergencias infrarrojas, perdón, pero esas son divergencias que son importantes en física, porque son cosas que podemos ver, como cuando tú haces chocar, quiero decir esto bien, tú haces chocar dos electrones y se produce un fotón y después se separa en dos electrones, eso pasa por, si no me equivoco, una divergencia. Hay un polo, ¿cierto?, en el propagador. Esas son las divergencias que son importantes. Bueno. Sí, pero esa, sorry, esa divergencia igual o sea, renormalizarla, ¿no? Sí, esas son las que uno tiene que tratar, Sí. La pero... cuestión es que, o sea, no sé si tú cachai, yo no cacho. Sí, o sea, aquí igual hay como un argumento de grupos que al final como que te arregla el problema. O sea, y Ujú. no puede haber una vez un argumento de grupos que lo arregle, pero la divergencia. No, porque esas son divergencias que tú quieres encontrar, porque tú quieres machear con las divergencias que tenemos en las teorías de campo hoy en día. Claro. Entonces tú quieres encontrar, cuando no haces scattering de fotones, por ejemplo, con electrodinámica. O sea, Entonces, te choque cacho, de hay fotones, que verlas, pero igual después hay que normalizarlas. Esa es claro, la pero tú quieres, sería raro que en teoría de cuerdas no estuvieran, yo te cacho. O porque sea, tú no, quieres que sea como una característica de la teoría el hecho de que existan esas divergencias. Eso. sí, Ya, porque tienen que coincidir con lo que vemos hoy en día. te cacho. Sí, sí. Bueno, Ya. Teoría de cuerdas es una religión, bro. Todo calza. bueno, Rico. Rick, Decime. hola. Oye, bueno, se sale de lo que estamos hablando ahora, pero donde el determinante igual a 1 y no igual a -1 toma tanta relevancia, me quedó una pregunta Ok. justamente de esa parte, de cuando escribiste eso, que no sé si podía ir como para allá. Aquí, justo aquí. Sí, mira, que ahí tú dices que la matriz de la transformación tiene que ser invertible, esa Sí. invertible local, o ¿A qué te refieres con local? como cuando uno le pide una transformación de coordenadas, como cuando tenía el jacobiano y tiene que Ah, no, ser pero esto es global porque invertible. estás en el plano, no es local. Ya, Estos A, B y C y D son constantes nomás, no dependen ya, de un punto. ya, ya, bueno, Sí, no hay una simetría de gauge, por decirlo ya, así. ya, bueno. Sí, que donde había tomado tanta relevancia el otro punto, dije quizás, no sé, tiene que ver. Ya. Igual, o sea, no es una simetría de gauge. Ya, bueno, gracias. Vale, pues. Yo creo que si no hay más preguntas, esa podríamos Vale. cortar, ¿no? Ujú. Como ustedes quieran. Yo puedo seguir conversando toda la noche. Sí, Bueno, acá es personalmente de creo que noche, por si podríamos acaso. concluir la grabación. Em, ya, alguien manda un aplauso ahí. Gracias. Bueno, Bueno, entonces para gracias de terminar nuevo por la formalmente, atención, por las preguntas. La verdad es que lo pasé muy bien. Es algo que me llamó la atención hace un par de meses, cuando estaba, bueno, hace un par de meses no, hace un par de años, y siento que es algo que a uno le pueden contar y que a uno le puede motivar a decir, entendí esta cosita chica de cuerdas, seguro puedo entender cosas más complicadas de cuerdas. Entonces, la moraleja de la historia es, estudien cuerdas, que de verdad que lo vale. quisiera hacer hincapié en que acabamos de pasar por toda una charla sobre toros y no hubo ningún chiste de tazas. Yo creo que ya la humanidad pasó ese punto donde era imperativo hacer chistes de tazas. Es que no es Y topológica la discusión. claro, no la Sí, topología pues no es fue la topológica primera, la charla, fue la exactamente. primera. Bueno, entonces nuevamente te damos las gracias, Rick, por esta charla y también gracias a los compis que asistieron hoy día. Y eso.